Cuando a mí me pidieron participar y hablar un poco de la familia, inmediatamente se me vinieron a la mente familias que veo constantemente en la consulta o en el centro de salud mental y se vienen a la imagen, pero ¿cómo le daba forma a esa imagen? Pues a mí me gusta, como siempre digo, empezar por el principio y empezar a plantearme qué es lo que entendemos por familia. Desde el punto de vista de la sociología o de la antropología, así en términos muy generales, se suele hablar de familia en el momento que conviven al menos dos generaciones. Desde el punto de vista terapéutico, pues es mucho más rico y mucho más complejo. Entendemos por familia y reconocemos a la familia como aquellas personas y aquellos animales que conviven y que se consideran a sí mismos y a sí mismas como familia. Eso es con lo que tenemos que trabajar, con las personas que vienen y dicen somos una familia. Actualmente el modelo de familia tradicional ha cambiado, eso es una obviedad, no voy a entrar ahí, todas las que estáis aquí lo veis. En algunos foros surgen alarmas, hablan de crisis en la familia, de pérdida de los valores tradicionales. Yo no estoy de acuerdo para nada con esto. Yo creo que los diferentes modelos de familia siguen respondiendo al hecho de que el ser humano necesita vincular, necesita formar parte de una familia, necesita sentirse reconocido y necesita sentirse querido en un entorno familiar. Cuando yo veo a una familia donde una persona que se ha separado, que tiene un hijo, hijos o hijas, vuelve a unirse con otra persona que a su vez se ha separado y también tiene hijos e hijas, y de esa unión nace otra personita, esa complicación solo se puede explicar a través del amor, a través de la necesidad del reconocimiento en el amor. Si no, a mí que me lo cuenten. O sea, yo todavía no me he separado, no sé si eso pasará, pero ya bastante complicación tengo con mis dos hijas, con mi madre enferma, como para pensar en otra unión. Cuando eso se da, tiene que ser necesariamente por amor. Cuando una pareja gay decide iniciar un proceso de adopción o una fecundación in vitro, con el desgaste emocional y económico que eso supone, con los problemas que van a tener después, porque nos encanta hablar de inclusión, de aceptación, pero no está aceptado, con todo lo que va a suponer después, cuando hacen eso, lo tienen que hacer necesariamente por amor. No hay otra razón más poderosa que esa, al menos desde mi punto de vista. A lo mejor os parece que soy una romántica o soy una idealista, pero yo lo que veo siempre en las familias es amor. En las familias que se sientan en la consulta, eso es lo que traen, aunque no lo ven. Vienen porque ya piensan que se les ha acabado, o que no lo encuentran, o que lo dejaron en el baúl de los recuerdos y tienen un batiburrillo ahí que no saben muy bien qué hacer. Mi primer punto, mi primer trabajo es devolverles ese amor que en un momento determinado ha existido y que está totalmente tapado por otras circunstancias que les ocurren. Imaginaos el panorama. Yo en el centro de salud, mental, es un centro de salud mental de la comunidad, pero en la consulta atiendo en mi casa. Entonces, cuando una familia se sienta en el sofá de mi casa, se encuentran a una persona que igual ahora llevo el pelo así, lo puedo llevar morado, lo puedo llevar rosa, y se sientan y empiezan a contarte las cosas que les pasan. Cuando se desnudan emocionalmente frente a una desconocida, tienen que tener amor y tienen que tener ganas de resolver problemas, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo primero que se les devuelve, ¿no? Lo primero que hay que rescatar. Una vez que rescatamos eso, hay que seguir trabajando otras cosas. Es decir, el amor es indispensable, pero no es suficiente para una familia. Hay muchas otras cosas que tenemos que trabajar. En relación a los niños y a las niñas, a los más pequeños, que es un poco también el contexto donde veo que os movéis y donde se mueven principalmente aquí en el Ágora. Pues la familia debería ser un espacio donde los niños y las niñas se puedan sentir libres para ser y donde también se sientan un poco obligados a hacer. Libres para sentir, para expresar y obligados a respetar, a colaborar, ¿vale? Yo creo que los derechos y las obligaciones fundamentales deben aprenderse en el contexto familiar, para que luego los contextos educativos, de ocio, puedan apoyar ese aprendizaje, pero, insisto, creo que las obligaciones y los derechos deben aprenderse en el ámbito familiar. ¿Cuáles serían los derechos? Bueno, pues los derechos principales. El derecho a sentir lo que siento, sin que sea juzgado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en la consulta. A mí me pueden juzgar, yo si tengo ganas de matar a mi marido no me pueden juzgar, si le mato sí, pero la emoción
no puede ser juzgada, ¿vale? Otra cosa es luego cómo gestiones esa emoción, que es algo a lo que tenemos que ayudarles, tienen que aprender a gestionar esas emociones, pero el primer derecho es el reconocimiento a que eso que yo estoy sintiendo, sea lo que estoy sintiendo, no es ni bueno ni malo, es lo que yo siento. Bueno o malo será cómo actúe o cómo gestione esa emoción. El derecho a creer en lo que crea. Cuando educamos, nosotros depositamos nuestras creencias en nuestros niños o nuestras niñas, pero luego ellos van a transformar esa creencia, la van a hacer suya y van a creer en lo que crean. A veces eso cuesta, ¿no? Porque si yo creo de una determinada manera, ¿cómo la persona a la que yo estoy educando cree de una forma totalmente distinta? Pues es lo que es. Y el derecho a expresar lo que se quiera expresar, como una forma de reconocimiento hacia mi propia persona. Es decir, yo tengo derecho a escucharme, a reconocerme, a sentirme y a expresarme como yo necesite. Aquí es donde entra el límite de las obligaciones. O sea, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos? Bueno, pues tenemos la obligación de aceptar los sentimientos del otro, de aceptar la forma de expresar del otro y de aceptar al otro con la misma libertad con la que yo tengo derecho a expresarme y a ser reconocida y a sentirme. Esto suena así como muy teórico, así como muy abstracto, todo muy fácil. ¿Cómo lo aplicamos en el contexto de la familia? Bueno, pues tienen que aparecer dos ingredientes fundamentales: amor y sentido común. No, yo hablo de un sentido común más real, pero que a veces es el menos común de todos los sentidos, ¿vale? Ambas cosas tienen que aparecer en cualquier unidad convivencial, ¿vale? El amor en la familia nos tiene que hacer sentir protegidos, a la vez que nos tiene que hacer sentirnos libres. Las raíces nos permiten crecer con fuerza y nos permiten crear nuestro modo particular para florecer. Eso es lo que nos debe proporcionar una familia. El sentido común es esa voz interior que tenemos, que a veces no le hacemos caso, pero siempre está, que nos hace sentirnos capaces, que nos anima a buscar respuestas ante preguntas que nunca habíamos oído, que nos impulsa a caminar, porque al final la vida es eso, es ir caminando, ir construyendo cosas diferentes e ir permitiendo que los niños y las niñas crezcan y vayan construyendo su propia identidad, ¿vale? La familia al final es un espacio donde el ser humano tiene que reinventarse. Cada miembro, si pensáis en vuestras familias, cada miembro de vuestra familia es diferente y pueden coexistir y pueden convivir. Las familias que hay aquí en este centro seguramente tengan todas las formas diferentes que nos podamos imaginar y las que no nos imaginamos también irán surgiendo. Entonces, tiene que ser un espacio donde podamos crecer y ser felices. Ahora mismo somos testigos de una forma de familia absolutamente amplia, donde las formas de organización son totalmente distintas, donde hay diferentes modelos de convivencia. Entonces, las personas que forman parte de esa familia tienen que gestionar diferentes modelos y diferentes formas de enfrentarse a las diferentes situaciones que surgen en el día a día. Esa es la mayor complejidad que tienen, ¿vale? Yo siempre vivo a las familias como cuadros donde los protagonistas se pintan en diferentes formas, con diferentes emociones, con diferentes necesidades. Y en este cuadro, los niños y las niñas se pueden mostrar vulnerables, porque al final bailan al son de los adultos y no siempre los adultos entendemos lo que les pasa, porque a veces no entendemos lo que nos pasa a nosotros mismos como personas adultas, ¿vale? Entonces, también tenemos que empezar por ese principio, tenemos que empezar por nosotros, para poder trasladarles a ellos tranquilidad, para poderles trasladar posibilidades, para poder aceptar las diferentes formas de vida que van eligiendo, porque aun siendo pequeños van eligiendo sus formas de vida. Yo no creo que existan familias ni mejores ni peores. Sí que existen familias, nosotros desde un punto de vista más terapéutico siempre hablamos de familias más funcionales o menos funcionales.
tenemos que hacer esta distinción porque si vienen a nuestra consulta es porque les pasa algo. No vienen para presentarse y decir, hola, estamos aquí, vamos a contaros que todo es estupendo y maravilloso. Si fuera eso no vendrían, les pasan cosas. ¿Vale? ¿A qué problemas se pueden enfrentar actualmente las familias? Bueno, por un lado, la supuesta necesidad de inmediatez. Lo queremos todo y lo queremos ya. Tiene que ser así. O nos cuentan que tiene que ser así, ¿vale? Antes hablaba del camino. Tenemos que caminar juntos, tenemos que disfrutar del paisaje, pero las familias a veces sienten que esto es una carrera de 100 metros lisos y cuando se encuentran un primer obstáculo parece como que no saben avanzar, no saben qué es lo que tendrían que hacer. No saben dar una respuesta inmediata porque la situación no se resuelve de forma inmediata. Las necesidades que pueden presentar un niño o una niña, que luego esas necesidades también tienen que ser cubiertas en los contextos educativos, no se resuelven de hoy para hoy. Se pueden identificar en parte hoy, pero hay que empezar a trabajar para que cada día vayamos avanzando y se vayan resolviendo en la medida en que vayan surgiendo. Esas necesidades también se van a ir transformando. Las necesidades que tiene un niño con dislexia cuando se le diagnostica en primero de primaria no van a ser las mismas necesidades que tenga en sexto de primaria. Eso es lo que vamos a tener que ir viendo, porque el contexto educativo tendrá que dar unas herramientas y una serie de pautas, pero la familia también tendrá que comprender lo que le pasa a ese niño y tendrá que permitirle a ese niño que se comprenda a sí mismo, que deje de sentirse tonto o incapaz, que así es como vienen, así es como se sienten. Entonces, hay que ir dando pequeños pasos, hay que ir caminando, pero no vamos a tener un resultado inmediato. Esto no es venir con el recetario. A veces les tengo que trasladar eso a las familias. Yo no os voy a decir A más B más C es igual a resolver el problema que traéis. Vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando sobre eso. Otro de los problemas a los que veo que se enfrentan las familias o que traen, pues la búsqueda constante de un placer intenso, de emociones fuertes. A veces se nos olvida buscar el placer en lo cotidiano, en las cosas pequeñas, en el día a día. Esos detalles son los que conforman cada día de nuestra vida, tanto los momentos de ocio como los momentos de trabajo, y en ellos tenemos que encontrar también placer. El placer se puede buscar, no pasa nada, no nos convierten en hedonistas. Ahora, si tiene que ser un placer intenso, extremo, que me haga sentir todo el tiempo burbujas en el estómago, pues no, eso no lo hay. ¿Vale? También siente la presión de un sistema de consumo. Ojo, la sociedad la formamos todas las personas que estamos aquí. El límite lo podemos poner nosotras, pero parece como que esa presión la sentimos. No hay más que ver las fiestas de cumpleaños infantiles. Hemos pasado de unas fiestas donde podemos compartir un tiempo con los amigos a donde tenemos que buscar la máxima novedad, tenemos que dejarnos un dinero que a lo mejor no tenemos. Es una presión que nosotros mismos nos creamos. Hace poco tenían una disyuntiva, una de las familias con las que estaba trabajando, porque la mejor amiga de su hija celebraba su cumpleaños, su 10º cumpleaños, es decir, cumplía 10 años, en una limusina. Entonces era, ¿dejamos que vaya? ¿No dejamos que vaya? Si no dejamos que vaya va a ser la rara, si la dejamos que vaya nos lo va a pedir a nosotros. Ese tipo de cosas están ahí y hay que ayudarles a trabajar a las familias para ver dónde ponen sus propios límites. ¿Vale? Los problemas económicos interfieren y mucho en el contexto familiar, no se nos puede olvidar. Antes hablaba de que el amor era indispensable, pero no era suficiente. Los problemas económicos han generado muchos problemas en las familias y eso no se lo podemos negar. Contigo pan y cebolla, sí, pero necesito el pan y necesito la cebolla. ¿Vale? Ahora, a veces no siempre hablamos de padres y madres que se pasan el día trabajando para tener las máximas comodidades para su familia. A veces hablamos de padres y madres que se pasan el día fuera trabajando para cumplir los mínimos. Y eso hay que reconocérselo a las familias. Y eso lo tienen que entender. Y también nos lo tenemos que reconocer, cómo nos posicionamos ante esto, a ver qué les exigimos, a ver qué les estamos pidiendo.
porque es que sus mínimos a lo mejor son muy mínimos. ¿Vale? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. También nos encontramos con grandes dificultades para asumir los nuevos roles, tanto por parte de las mujeres como por parte de los hombres. Cuando hablo de mujeres y hombres, no necesariamente hablo de que tengan que ser pareja de mujer y hombre, ¿vale? Pero hay nuevas situaciones, hay nuevos roles. No sé si habéis visto ya la nueva campaña de Pavo Frío en relación a los fantasmas de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres tenemos que seguir haciendo lo que tradicionalmente se nos ha impuesto, tenemos que seguir siendo madres, buenas esposas, buenas amas de casa, y además tenemos que trabajar. Y tenemos que cuidarnos, y tenemos que ir a zumba, y tenemos que todo hacerlo además con una sonrisa, y que no se nos olvide comprarnos la crema antiarrugas porque tenemos que estar estupendas. Entonces, todo eso, cómo encajar todos esos roles y todas esas atributos que se nos dan a las mujeres son complejos. Pero también los hombres tienen dificultades para adaptarse, porque cuando los roles están muy definidos, uno tiene claro lo que tiene que hacer, pero cuando el sistema no me permite hacer eso, no lo tengo tan claro. Cuando la crisis económica ha supuesto, por ejemplo, para los centros de salud mental que tengamos un gran incremento en los últimos años de diagnósticos de trastorno depresivo en hombres que han perdido su puesto de trabajo y no sabían dónde ubicarse. Porque de pronto ya no eran los mantenedores de la familia, lo tenían muy claro que ese era su lugar y ya no era su lugar, se tienen que adaptar. Eso hay que reconocérselo también. Y además tienen que encontrar una nueva forma de estar en la familia a su modo. No tienen que estar, hacerlo, si van a ser los cuidadores principales de la familia, en el sentido más, en el sentido que tradicionalmente se le daba a las mujeres, lo van a hacer a su modo, no lo van a hacer al modo en que lo hacían las mujeres. Entonces, todo ese tipo de dificultades están ahí. Esa necesidad de reconocimiento y de parar y decir, a ver, ¿cómo quiero hacerlo? Tengo derecho a hacerlo como yo quiera, pero también tengo derecho a escuchar cómo quiere la otra parte que se haga, porque somos una familia. Eso en el caso de que haya estemos hablando de una pareja. Si estamos hablando de familias monomarentales o familias monoparentales, se complica todavía más el asunto. Entonces, todo eso lo tenemos que entender y comprender dentro del contexto familiar. Más cosas, más dificultades, pues las prisas por crecer y por vivir, porque parece que como vida solo tenemos una, que eso es una cosa que tenemos clara, pues tenemos que vivirlo todo y hacerlo todo, ¿no? Si hacéis mañana un ejercicio, mañana o pasado, pero mañana es domingo, hay que descansar. Si hacéis un ejercicio de observar los anuncios de televisión, vais a ver que todo es vivir intensamente el momento y vivirlo todo rápido y vivirlo todo. Desde conducir un coche tiene que ser intenso, cuando yo siempre lo había vivido como algo funcional. Para mí un coche es una cosa que me lleva donde quiero ir. Si te gustan las carreras de coches o vas a un circuito, entiendo que quieras vivir la intensidad y la emoción, pero ahora todo tiene que ser intenso, desde conducir a un coche, comerte una hamburguesa, comerte un cacho de chocolate, no sé, probarte una ropa y sentir que eres no sé, todo tiene que ser intenso. Y todo tiene que ser vivido, como decía antes también, aquí y ahora, porque pasado mañana voy a ser más mayor y no voy a poder hacerlo. Y la rutina y la cotidianidad de una familia es todo lo contrario. Bueno, es intenso. Yo cuando me hablaban de conducciones, hace poco le regalé a mi marido una conducción extrema en un circuito. Y entonces, cuando fuimos me decían, ¿tú quieres probarlo? Digo, yo conducción extrema, eso es lo que hacemos las madres por las mañanas porque siempre llegamos tarde. O sea, yo ya lo vivo cada día, ¿no? Entonces, ¿todo tiene que ser intenso? Pues no. ¿Que hay muchos momentos de intensidad? Sí, pero lo cotidiano no es siempre intenso. Y no pasa nada, porque no podemos estar siempre al 100. Hay momentos en los que tenemos que estar al 50 o al menos 3. Yo tengo que poder parar y decir, hoy no puedo. Tengo que poder hacerlo. Sea madre, sea padre, tengo que poder hacerlo. Mis hijos y mis hijas tienen que aprender que se puede parar y no pasa nada. Bueno, sí pasa, que se descansa, que es algo que también necesitamos. Luego hay otro gran problema, yo lo vivo como un gran problema,
que son los manuales. Ahora hay manuales para ser padre, para ser madre, para ser jardinero, para todo. Y está bien tener esa información, está bien. Yo no digo que no haya que leer ese tipo de libros, no digo que no haya que formarse, pero si todo está escrito en esos manuales, si todo lo hago según lo dicen los manuales, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda mi persona? ¿Dónde queda mi reconocimiento? Hace poco una paciente que venía con su hija adolescente, que venía por lesiones, por cortes, que es una cosa que además ahora se ha puesto muy de moda entre las adolescentes y los adolescentes, más las chicas que los chicos, pero es una cosa que se ha puesto muy de moda. Me decía, Patricia, si yo pudiera volver a empezar, si yo me pudiera ir 16 años atrás, no me leía ni un libro. Yo decía, bueno, tampoco tanto, pero sí que es verdad que no depositarlo todo en los manuales, no depositarlo todo en esta forma, porque entonces me pierdo yo. La formación, que es lo que estamos haciendo aquí, la información siempre es buena, pero el intercambio personal, el saber que yo tengo dentro cosas que pueden valer y que me pueden servir, eso no se nos puede olvidar. Entonces, a veces creo que los manuales hacen daño. Yo cuando me quedé embarazada, yo esperaba recibir los primeros regalos, no sé. Yo siempre había visto en casa, yo lo que recordaba cuando era pequeña, que lo primero que te regalan son o los patucos, o el jerseycito, o no sé qué. No, lo primero que me regalaron fue aceite de almendras para no tener estrías y un libro de cómo ser papá sin no morir en el intento, o algo así. Se llamaba algo así. Entonces, fijaros, y llegué a acumular 4 libros que no leí ninguno, luego al final los he ido repartiendo por ahí. Eso no significa que yo sea mejor madre que nadie, significa que apuesto por un modelo de maternaje distinto. Es verdad que yo he tenido que leer muchas cosas para ser terapeuta familiar y a lo mejor eso te hace decir, bueno, pues esto no. Pero bueno, los manuales hay que tomarlos con un poquito de calma porque luego las familias sienten mucha presión. Si no hago esto tal cual viene en el libro, entonces es que lo estoy haciendo mal. Pero si no me fío de mí misma, como madre o de mí mismo como padre, pues ¿dónde quedo yo? Me queda poquito. Me queda poquito, vale, voy. Vale, termino diciendo, con todo esto, ¿cómo podemos ayudar a las familias a que se sientan un poquito mejor? ¿Vale? ¿Cómo podemos ayudar a que sean más funcionales? Como decía antes, que es un poco el término que utilizamos desde el punto de vista terapéutico. No juzgando a las familias. Si tú me dices que esto es tu familia, esto es tu familia. Y si tú me dices que quieres que tu familia salga adelante, yo te ayudo. Yo no soy quien para decidir si esto es una familia que a mí me vale o esto no es una familia que a mí me valga, con unos mínimos, ¿vale? O sea, yo no negocio con la violencia, no negocio con... Hay ciertas cosas que no se pueden dar, ¿vale? Pero esos mínimos del sentido común, lo demás, hay que aceptar lo que nos traigan, ¿vale? Escuchando y aceptando sus emociones, ¿vale? Primero tengo que escuchar y aceptar, para luego decirte, oye, esto si no te vale, a ver cómo lo cambiamos, ¿vale? Hay que mejorar la capacidad en los diferentes miembros de las familias, hay que mejorar su capacidad para ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Para comprenderse y poderse ayudar desde el entiendo cómo te sientes, entiendo lo que te pasa. Hay que enseñar a mirar de otra manera, para ver de otra forma. No tenemos que ver las nuevas familias o los nuevos modelos o las personas que se presentan ante nosotros como una amenaza, sino como una forma de reinvención, ¿vale? Y por último, reconociendo que en el amor está el verdadero sentido del ser. Luego el hacer viene después, pero somos lo que decimos que somos y no somos lo que hacemos. Y nada más.